de preguntas y respuestas. Comenzamos. Buen día para todos. Compartir conocimiento es la mejor forma de alcanzar la inmortalidad. Gracias por permitirnos estar 20 años contigo. Sean bienvenidos todos al curso Responsabilidad Solidaria en el Outsourcing, impartido por el licenciado en Derecho y maestro en Fiscal Juan Manuel Madrigal Rodríguez. En este momento en el chat les vamos a compartir un formulario en donde van a registrar su nombre para que podamos emitir su constancia en el transcurso del curso. Si aún no han modificado su nombre en Zoom, es el momento de hacerlo, ya que se realizará un cruce entre el formulario y el registro que tenemos de participantes. Te recordamos que las preguntas debes realizarlas en el chat para ser contestadas al final de la sesión. Damos un minuto para contestar el formulario. Le damos la más cordial bienvenida a nuestro invitado especial. Licenciado en Derecho y maestro en Fiscal. Vicepresidente de Responsabilidad Social e Inclusión de la Canaco. Secretario del Colegio de Abogados de Michoacán, Delegación Uruapan. Creador del programa Aboga Empresarial, que durante 7 años ha desarrollado al empresario uruapense desde el área del recurso humano. Socio del corporativo Grupo Aboga, empresa consultora con más de 30 años de experiencia en la materia laboral y de seguridad social. El corporativo busca un cumplimiento legal humano desde el área preventiva o de litigio. Es un honor presentar en la Semana de Cultura Laboral 2021 al maestro Juan Manuel Madrigal Rodríguez. Bienvenido, licenciado. Ya puede comenzar. Hola, ¿qué tal? Buenos días, tardes ya a todos. ¿Cómo se encuentran? Espero que bien. El día de hoy lo que vamos a hacer es desmentir varios mitos que están por ahí circulando en relación al outsourcing y sobre todo aclarar una duda que sobre todo en estos últimos meses ha estado presente, sobre todo con varios de nuestros clientes, que nos dice, oye, licenciado, y ahora con todo esto, ¿nos conviene o no nos conviene? ¿Qué tenemos que hacer realmente para cumplir con la ley? Y para empezar, ¿nos toca a nosotros cumplir con esta parte del outsourcing? Vamos a empezar comentando que el outsourcing es como se ha llamado a esta reforma de forma común. Sin embargo, en el propio cuerpo normativo de la reforma, tanto a la Ley Federal de Trabajo como a las distintas disposiciones que se reformaron, en ningún lado establece como tal la figura nueva del outsourcing. De lo que estamos hablando legalmente, estamos hablando realmente de subcontratación, de una subcontratación de servicios o de obras especializadas, que es lo que vamos a ver a lo largo de la sesión. Ahora, además, tenemos que definir ciertas claves, ciertos puntos. Vamos a empezar primero definiendo de forma muy general de lo que se trató la reforma en el outsourcing. No vamos a ahondar mucho en ese tema porque la mayoría de ustedes ya han estado en distintos foros, en distintas conferencias. Vamos a tocar nada más los puntos específicos que se transformaron y nos vamos a centrar más en realmente qué se determina o qué se considera como subcontratación de servicios especializados y la consecuencia jurídica tanto en seguridad social como laboral como fiscal de aplicar la reforma laboral.
También, y como el propio nombre de la ponencia lo determina, vamos a determinar la responsabilidad solidaria, pero entendida realmente desde el punto jurídico, porque desafortunadamente tampoco entendemos qué significa responsabilidad solidaria o el alcance que tiene ya en el momento de un juicio o de un problema o un conflicto legal. Y por último, vamos a cerrar definiendo qué tengo que hacer yo como empresa y qué tengo que exigirle a la subcontratista que me entregue para cumplir al 100% con la ley. Entonces, vamos a empezar definiendo o diciéndoles, explicándoles un poco en qué consistió la reforma a la Ley Federal del Trabajo y distintas disposiciones. De forma muy general, prohibieron la subcontratación de personal. Mucho ojo. Antes, en la reforma de 2012, lo que se propuso en aquel entonces fue, ok, te permito la subcontratación siempre y cuando me cumplas con este supuesto. Básicamente, que no tuviera relación con las actividades que estás desarrollando, que no abarcara la totalidad de los trabajadores, que fueran actividades, lo que ya conocíamos como periféricas. Sin embargo, ahora se aclara con la nueva reforma, específicamente subcontratación de personal está prohibida. Todo lo que está fuera de lo permitido en la reforma, que es precisamente la contratación de servicios especializados o la ejecución de las obras especializadas, todo lo que no es eso está prohibido. Entonces, sí es de suma importancia conocer si encajamos o no en estos servicios especializados, porque si no estaríamos realizando actividades prohibidas que tienen consecuencias fuertes. Y no estamos hablando solamente de multas, no estamos hablando de auditorías, estamos hablando incluso de prisión, que lo vamos a ver un poco más adelante. Entonces, el segundo de los puntos precisamente es que a las empresas se les permite contratar servicios especializados o ejecución de obras especializadas, siempre y cuando no formen parte del objeto social o de la actividad preponderante o de la actividad principal de la beneficiaria. ¿A qué nos referimos con esto? Y esto ha generado especulaciones tremendas en distintos foros de, bueno, entonces tenemos que revisar los objetos sociales de todas nuestras empresas para determinar qué sí puedo contratar y no. Oye, pero es que aquí en México tenemos una costumbre de que los notarios nos ponen como 30, 20, no sé cuántos objetos sociales que nunca hicimos y nunca vamos a hacer. Eso significa que si yo tengo en mi objeto social que también tengo permitido arrendar o subarrendar maquinaria, y me dedico no sé, a la compra y venta de aguacate, aquí en Uruapan sobre todo, significa que no podría yo adquirir o subcontratar empleados para precisamente operar esta maquinaria. Pues no, porque tu objeto social en un estricto sentido legalmente no lo podrías hacer. Hay opiniones divididas aquí entre los colegas abogados que nos dicen, bueno, es que no tenemos que ser tan duros o tan drásticos en este sentido, sino realmente a las actividades reales, a los ingresos, a los activos que tengo, a mis egresos, a mis facturas. Sin embargo, para aquellos que tienen cierta experiencia con auditorías de las autoridades, sobre todo en materia de seguridad social, saben que cualquier punto que no esté cumplido al 100% en materia legal es por decirlo de alguna forma, una excusa o una invitación a las autoridades a que nos fijen capitales. Entonces, no hay que dejarlo de lado, sí hay que revisar objetos sociales, hay que revisar nuestra actividad preponderante, hay que revisar también, porque eso también nos hemos encontrado en bastantes empresas, sobre todo en empresas, personas físicas, que tienen 5 o 6 actividades dadas de alta en Hacienda, y actualmente solo están con una, sin dar de baja las demás actividades, y eso también los perjudica en esta posible contratación de servicios especializados. Ok, otro de los puntos principales que tenemos que tomar en cuenta es el registro ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Antes, en 2012, no había un control, no había un padrón como tal de todas estas empresas que abusaban desafortunadamente de la figura
de la subcontratación o de del llamado outsourcing, incluso el insourcing, que también estuvo muy mal entendido durante varios años, y que ahora la reforma nos vienen a prohibir definitivamente, a excepción de un supuesto muy específico. Entonces, el registro de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, de hecho los criterios ya los sacaron, los vamos a ver también de forma muy general en cuanto a las obligaciones que tenemos que hacer como parte de la empresa, pero lo que sí tenemos que cuidar y no podemos dejar para después es el tema del pago de la PTU. ¿Por qué? Derivado de la implementación de la reforma, se van a dar de hecho se está dando actualmente, la estadística va más o menos de un 50 a un 70% de las empresas que estaban manejando el sistema de outsourcing, migrándolos ya a las empresas propias. Toda esa plantilla laboral que se está moviendo actualmente va a figurar dentro del pago de PTU para el siguiente ejercicio. Entonces acá nos pega bastante y es precisamente por eso que la reforma, aparte de los acuerdos que hubo en las discusiones, fue limitar el pago del PTU. Porque si me voy a mover no sé, a 200, 300 trabajadores de mi empresa operativa a la empresa que estaba generando la utilidad fuerte, pues obviamente estos trabajadores por este año su utilidad va a ser muchísimo mayor a la que venía percibiendo en ejercicios anteriores. Entonces, oye, parte de las negociaciones, limítame por ahí el pago de la PTU para estos trabajadores. Uno de los logros del sector empresarial, la mayoría ya lo sabe, son 3 meses como un límite máximo o el promedio de los últimos 3 años. Paréntesis aquí, es algo muy curioso este promedio de los últimos 3 años, porque está obligando a que del 4º año en adelante, en empresas que sean con utilidades muy fuertes, se esté repitiendo el tope de los 3 meses. Me explico. Suponiendo que me paso de la empresa A a la empresa B, donde la empresa B me está generando bastante utilidad, ¿y qué utilidad me beneficia más? Por el primer año, la de los 3 meses de la empresa donde tengo una utilidad fuerte, o de la utilidad de la empresa donde realmente ni siquiera tenía utilidad, la de los 3 meses. El segundo año, ¿cuál me va a convenir más? ¿La de los 3 meses o la de los últimos 3 años? Si agarro nada más los anteriores 3 meses y los otros 2 años donde no tuve utilidad, me sigue conviniendo la de los 3 meses. Segundo año, 3 meses. El tercer año aplica exactamente igual, nos vamos a 3 meses. Del 4º año en adelante, si sacamos el promedio de los 3 anteriores, van a ser 3 meses. Entonces, la reforma o el promedio que nos está comentando a futuro, jamás me va a superar los 3 meses. Ya podemos ir previendo esta parte para ir planeando por ahí nuestro reparto de utilidades. Ok, ya que tenemos lo que ha sido la reforma de forma muy general, vamos a aclarar realmente qué es una contratación o una subcontratación de personal y una subcontratación de servicios especializados, que es la que sí se permite por la reforma. La de personal, de forma muy clara, es una persona física o moral proporciona o pone a disposición trabajadores propios en beneficio de otra persona. Bajo este concepto, tanto el outsourcing como el insourcing, el conocido insourcing, son ilegales. Y hay que tener mucho cuidado con esto, porque no nada más esas figuras encajan en este concepto. Aquí estamos hablando de prestadores de servicios, de comisionistas mercantiles, que si no tienen bien justificadas y bien desarrolladas sus figuras y sus contratos, sobre todo, van a caer en este supuesto, que es ilegal. Entonces, ahora, más que nunca, las empresas deben de estar muy conscientes de que los contratos laborales, los contratos de prestaciones de servicios, tanto especializados como profesionales, tienen que estar bien sustentados. Esto ya lo hemos repetido en varios foros. Dejen de bajar contratos de internet, machotes. Por favor, asesórense y consigan contratos adecuados para sus empresas. Ok, ahora,
Subcontratación de servicios especializados. Hasta antes de que la Secretaría de Trabajo y Previsión Social sacara los criterios, el acuerdo donde definía los criterios para el registro, hasta esa fecha no había un panorama claro de qué se consideraban servicios especializados. Decías, oye, es que yo como abogado, o yo como despacho bufete jurídico, que tengo a mi servicio varios abogados, yo tengo que registrarme porque yo le presto servicio a tal empresa y le mando mis abogados, mis licenciados para que trabajen allá. Tengo que registrarme como servicios especializados. Había opiniones a favor, opiniones en contra, pero nos viene a aclarar la Secretaría y nos dice, a ver, espérate, primero no es en relación al trabajador. No, vamos a dejar del lado el criterio anterior, donde tomábamos en cuenta al trabajador por la propia naturaleza del trabajador, es decir, de las actividades que desempeñaba. Sí sigue teniendo importancia, pero ahora lo principal para saber si es un servicio especializado es que se distinga la empresa como tal, que se distinga en cuanto a los elementos o factores que tiene para poder prestar el servicio especializado. Antes de esta reforma, en la reforma de 2012, el criterio era, bueno, a ver, vamos a considerar que no es una subcontratista, que no se cumple el supuesto si no se tienen los elementos materiales propios, si no tiene con qué responder, si no tiene bienes, si no tiene activos, si no tiene cuentas, si no tiene nada para responder, la clásica oficinita con una silla, eso está incumpliendo y no es subcontratación. Tiene que tener bienes, tiene que tener elementos propios para desarrollar el servicio. Ahora, no solo es eso, no solo son los activos, como dice ahí, no solo es la maquinaria, estamos hablando de la capacitación, de las certificaciones, de las licencias que te avalen para poder prestar ese servicio. Es decir, tienes que demostrar realmente que eres la persona o la empresa capacitada para prestar el servicio. Es por eso que se le agrega el apellido especializado. Entonces, debemos demostrar la especialización de tal servicio. Y aquí ponen en jaque a muchas de las outsourcing, de las fraudulentas outsourcing que había en el país, porque la mayoría manejaba infinidad de servicios. Pásame la nómina y te hago servicios de limpieza y te hago servicios de manejo de maquinaria y te hago servicio de manejo de inventarios y hacían servicios de todo sin acreditar la empresa como tal que era especializada para poder prestar ese servicio. Entonces, lo que dice la Secretaría es, primero, gobierno nos dice, a través de la Ley Federal del Trabajo, debes de tener un registro, ¿ok? Ese registro me lo va a dar la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Y la Secretaría no me lo va a dar si no le justifico mi especialización respecto al servicio que yo proporciono. Entonces, el candado que nos pone para poder contratar o prestar estos servicios, nos lo pone desde el punto de vista de la empresa. Entonces, ya vamos a olvidar o esta parte de crear empresas o crear outsourcing nada más para mover el personal y la doy de baja 1, 2, 3 años, pues no va a ser viable porque no van a poder demostrar la experiencia. Uno de los puntos requeridos para demostrar que es un servicio especializado, que tienes la trayectoria como empresa para ser especializado. Ok. Ahora, el contrato de prestación del servicio especializado debe de estar muy bien definido. Vamos a ver un poco más adelante los supuestos, pero lo importante es que el servicio a prestar, el servicio especializado como tal, esté clasificado o esté nombrado de acuerdo al catálogo de actividades para la clasificación de las empresas del Seguro Social en cuanto a riesgos de trabajo. Tienen por ahí la liga, el material se les comparte, y necesitarían ustedes saber si están bien clasificados, porque desafortunadamente también tenemos o se van a encontrar con varios problemas en el sentido
de que tienen cierta clasificación para prima de riesgo y cuando quieren prestar el servicio o incluso en el momento de realizar las sustituciones patronales, cuando migran trabajadores de un lado para otro, se van a encontrar con el problema de la prima de riesgo, porque van a estar catalogados con una prima de riesgo media, a lo mejor un nivel bajo, y los trabajadores que se van a traer vienen con una prima de riesgo alta. Entonces, hay que tener mucho cuidado. La propia Secretaría nos dio los mecanismos para actuar en ese sentido. No es materia de esta sesión, pero si checan por ahí el acuerdo que emitió la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, vienen los lineamientos. Ok. Ahora, en la reforma también se estableció una prohibición para gobierno. Quienes estuvieron enterados un poco de este tema se dieron cuenta que parte de las principales quejas hacia el outsourcing era, oye, pero es que el mayor contratista del outsourcing ilegal es gobierno. Entonces, es el que más contrata outsourcing fraudulento. Ok, vamos a meterlo. No se exenta, gobierno también tiene prohibido contratar servicios de outsourcing o suministro de personal. Sin embargo, igual que todos, les vamos a dar chance con los servicios especializados, pero a diferencia de todos los gobernados, nada más tienen que pedirles el registro. Los gobernados debemos de cumplir con un montón de condiciones para que realmente se avale el servicio personal, perdón, el servicio especializado. Gobierno no. Gobierno, oye, empresa, dame tu registro y se acabó. Dame tu registro que te avala por los siguientes 3 años. En 3 años veo, digo, no voy a jugarle al abogado al diablo, pero en 3 años veo si sigo contigo, o si te renovaron el registro, porque a lo mejor no te renuevan el registro y me toca contratar a alguien más que también apareció hace 2 años y que tiene un registro nuevo y jugar con esa parte, ¿no? Bueno, ya con tema de gobierno es un tema muy, muy distinto. Lo que nos interesa a nosotros es lo siguiente. ¿Cuándo entran en vigor las disposiciones de la reforma? Primero, hubo reformas a la Ley Federal del Trabajo, a la Ley del Seguro Social y a la Ley del Infonavit. Esas ya entraron en vigor desde el 26 de abril de este año. Las modificaciones al Código Fiscal, a la Ley del ISR y a la Ley del IVA, hasta el 1 de agosto. Y con lo que comentábamos, para gobierno, para las instituciones públicas y aquellas del sector de banca y crédito, hablando del Banco de México, va a ser hasta el ejercicio 2022. ¿Por qué por el ejercicio y por qué no una fecha exacta? Porque ellos dependen del presupuesto. Entonces, si yo ya tengo contratado a ciertas empresas que me prestan este servicio por este periodo, que ya lo tengo presupuestado desde el año pasado, no lo puedo modificar en este ejercicio. Tengo que esperarme hasta proyectar el ejercicio fiscal del siguiente año para considerar ya las nuevas prestadoras especializadas que van a tener su registro. Entonces, es por eso que el gobierno se espera hasta el ejercicio fiscal 2022 para que entre en vigencia. ¿Qué más vamos a tener? El 24 de mayo del 2021, la Secretaría del Trabajo emitió estas reglas para el registro de las empresas contratistas. Sin embargo, tenemos solamente hasta el 22 de agosto todas aquellas empresas que quieran obtener el registro a través de la plataforma. Si se pasa esa fecha, ya no van a poder realizarlo de forma tan libre como al momento lo determina la Secretaría. Un claro ejemplo está la última parte de la diapositiva, en el ejemplo de las instituciones patronales. La mayoría de las empresas, ¿por qué están ahorita mandando a todos sus trabajadores a las empresas reales, ¿no? Dejando de lado al outsourcing que tenían contratada y mejor lo meto a mis empresas? Porque ahorita es cuando la Secretaría nos da un beneficio. Para que opere la sustitución patronal fuera de las reformas, sin considerar nada de esto, se requiere que además
de que se traspasen los trabajadores, también se traspasen activos, los bienes. Si no se traspasan los bienes con los que la empresa sustituida ejercía o desarrollaba sus actividades a la empresa sustituta, no existía sustitución patronal y no te la avalaba. Pero tenemos hasta el 23 de julio, donde la Secretaría obvia esta parte de decir, bueno, oye, ¿sabes qué? Deja de lado los objetos, pasa a tus trabajadores, te doy chance, soy bien buena onda, y ahorita nada más me interesa que tus trabajadores tengan y se les respeten sus derechos en las empresas donde realmente prestan servicios y de las que realmente la empresa se beneficia. Entonces tenemos como llamado este beneficio o este acuerdo para hacerlo sin necesidad de trasladar bienes. Ok, si pueden observar, al 23 de julio, los trabajadores que son transferidos para tener derecho al PTU del ejercicio 2021 necesitan tener por lo menos 60 días laborados, que los cumplen perfecto. Es por eso que los trabajadores por el ejercicio 2021 van a recibir PTU o recibirían PTU de dos empresas distintas, de la que estuvieron y de la que van a estar. Respecto a las modificaciones que hubo a la Ley Federal del Trabajo, a la Ley del Seguro Social y a la Ley del Infonavit, que son las que ya entraron en vigor y son las primeras que vamos a ver ahorita, me interesa mucho que les quede muy claro qué se entiende por responsabilidad solidaria. Muchos confunden la responsabilidad solidaria con una responsabilidad subsidiaria o incluso una responsabilidad compartida, que no es ninguna de las dos. Estamos hablando de responsabilidad solidaria y agarramos desde nuestro Código Civil Federal cuando nos dice, a ver, si estamos hablando de una responsabilidad solidaria, estamos hablando de que hay varias personas que pueden responder por la obligación. Cada uno de estos deudores puede tener uno o varios acreedores. Si uno de estos acreedores le exige a uno de los deudores, le puede exigir todo o una parte de la deuda o de la obligación, o incluso le puede exigir la obligación a uno de los responsables solidarios o a todos o a parte de ellos. Es decir, que no es necesario que en una demanda, por ejemplo, ya hablando de litigio, el actor diga, bueno, es que, a ver, estas 4 empresas eran responsables solidarias, pero yo solamente demando a 2. Puede hacerlo. Puede hacerlo porque es la figura como tal de la responsabilidad solidaria. Cualquiera de las empresas responde por todo o por una parte, por lo que el acreedor le quiera cobrar. Ejemplo, y luego está en el segundo párrafo, si reclaman todo de uno de los deudores y resulta insolvente, aún tiene la acción contra el resto de los deudores y puede reclamarlo de los demás. Y lo del tercer párrafo, no solamente les va a reclamar la parte que no le han pagado. Si es que el primer deudor le pagó una parte, les va a reclamar todo, porque de eso se trata la responsabilidad solidaria, de que respondan por la totalidad. Entonces, transformándolo un poco a este juego que hubo de la reforma, estamos hablando que si no se cumplen las reglas marcadas por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, por el IMSS, por Hacienda, por todas las autoridades de las que hubo modificaciones por ahí a sus leyes y reglamentos, si no cumplimos con eso, esas autoridades nos pueden exigir a nosotros la totalidad de la deuda o de la obligación con la autoridad específica. Con IMSS estamos hablando obviamente de cuotas, o de cuotas obrero-patronales. Con Hacienda estamos hablando de contribuciones. Con los trabajadores estamos hablando de derechos y prestaciones laborales. Entonces, no por el hecho de tener a una empresa que me presta servicios especializados, quiere decir que yo ya me liberé de toda responsabilidad.
quiere decir que adquirí una responsabilidad, yo me atrevería a decir que incluso mayor, porque tengo que estar fiscalizándolo, tengo que estar cumpliendo con un montón de obligaciones que me piden las leyes para que se siga manteniendo la figura de la contratación de servicios especializados. Porque si dejo de observar alguna de esas obligaciones que me corresponden a mí como empresa contratante, automáticamente entro en la figura que está prohibida, que es la subcontratación de personal. Y al momento de estar prohibida, aplica directamente a la responsabilidad solidaria. Y en ese momento, cualquiera de las autoridades me puede reclamar a mí. Oye, pero es que si aquel fue el que dejó de pagar las cuotas obrero-patronales, ¿por qué me vienes a reclamar a mí el crédito de las mismas? Bueno, porque una de tus obligaciones era precisamente cuidar que la empresa que te está prestando sus servicios estuviera al corriente con los pagos de cuotas obrero-patronales. Ok, ahora voy a hacer un pequeño comentario, un pequeño paréntesis para hacer un comentario de lo que pasaba antes, que posiblemente siga pasando. Anteriormente, la mayoría de las empresas que brindaban el servicio de outsourcing te decían que ellos absorbían la responsabilidad completa de lo que estaba pasando, de cualquier cosa que pasara. Sin embargo, ellos se basaban en este artículo 1990 del Código Civil Federal, porque decía, bueno, ok, yo sé, como outsourcing fraudulenta, que estoy mal. Yo sé que le pueden ir a cobrar al patrón. Pero también la propia ley me dice que si uno de los deudores, uno de los deudores le paga al acreedor, va a extinguir la deuda y va a liberar a los demás. Entonces, ¿qué hace yo como outsourcing? No es que me llevara la responsabilidad. Esa existía solidaria entre los dos. Lo que hacía es pagar la deuda y extinguirla, extinguir la obligación como tal. Actualmente, a la luz de la reforma, eso puede seguir pasando. Yo como empresa prestadora de servicios especializados, si veo que falla algún detalle, me fincan un capital, otra vez somos responsables solidarios. Si bien es cierto, la autoridad fue a reclamarle a la empresa que me contrató, a la empresa beneficiaria de los servicios, yo como empresa prestadora de servicios especializados, puedo ir a responder de las obligaciones que yo omití bajo este artículo. Y ahora tenemos un antecedente muy importante. Ya lo resolvió en una tesis aislada, no es una jurisprudencia, es decir, no es de observancia obligatoria, pero sí en una tesis aislada ya nos da una luz el Poder Judicial respecto de cómo debemos de actuar en este tipo de escenarios. Y te dice, a ver, si cada deudor debe responder por la totalidad de la deuda, no es indispensable exigirla a todos los obligados solidarios, sino que se puede válidamente pedirse la satisfacción del deudor a uno de ellos y este debe responder por la totalidad, que es prácticamente de lo que estamos hablando. Y más adelante, lo importante es que nos aclara y nos dice, la intención del legislador cuando creó estas disposiciones, que el 15 ya está derogado, pero cuando el legislador lo hizo, fue precisamente la de dar de las obligaciones solidarias y claramente directas a la persona que se está beneficiando del servicio, para que el trabajador tenga esos derechos y pueda reclamarlos y pueda precisamente exigir que se le respete. Esta tesis precisamente fue antecedente de varios párrafos reformados en las distintas disposiciones, donde ya ahora sí nos dicen de forma literal que de no realizarse o de no configurarse la prestación del servicio especializado, son responsables solidarios, tanto el contratante como el contratista. Entonces, este es el antecedente por ahí de la responsabilidad solidaria que actualmente ya está literal en la Ley Federal de Trabajo y demás disposiciones. Ok, vamos a empezar. Licenciado. ¿Sí?
Una pregunta, perdón que lo interrumpa. Nos están preguntando en el chat si nos van a presentar algunas diapositivas o se enviarán al final de la presentación. Ay, perdón, pensé que estaban compartidas desde el principio, ya ves que me comentaste que las Sí, compartiera. Una disculpa a todos, de todas maneras las van a tener sí, sí, muchas gracias. compartidas, vamos a retomarlas. Ya, coméntenme por favor si ya están viendo, ¿sí? Sí, muchas gracias. Perfecto. Ya las podemos ver. Muchas gracias. Ya pasamos esto, les dije los puntos clave, les dije por ahí la diferencia de los servicios de subcontratación personal y servicios especializados. Ahí va la liga que les comentaba. Va también por ahí la entrada en vigor para las distintas causas que estuvimos hablando, la responsabilidad solidaria. Y vamos a empezar con esto. Ok, primero, para efectos de seguridad social, se reformó el artículo 15 de la Ley de Seguro Social, se le adicionó el 15A, y ahora nos dice que todas estas empresas que presten servicios especializados deberán proporcionar cuatrimestralmente, a más tardar el día 17, lo siguiente. Del lado izquierdo vamos a ver lo que nos está pidiendo el IMSS y del lado derecho estamos viendo lo que nos pediría el Infonavit. El IMSS nos va a decir, oye empresa, a mí necesito que me des cada cuatrimestre dentro de tu contrato, si es que lo sigues manteniendo, la razón social de las partes, su domicilio social y ahí dice el convencional en caso de ser distinto al fiscal. Es algo muy curioso, porque el propio Seguro Social me está pidiendo el domicilio real. Es decir, tengo que darle un domicilio donde mis trabajadores, hablando de la prestadora del servicio, que les voy a mandar a tal lugar para que realmente esté prestando los servicios. ¿Por qué creen que hacen esto o que se mete esta parte del domicilio convencional? Porque precisamente la intención de la Secretaría del Trabajo y de las autoridades, tanto IMSS como Infonavit, es auditar, es inspeccionar que realmente se estén prestando los servicios especializados y que no se simule. Porque antes era muy difícil y todavía es algo complicado encontrar el domicilio o estar buscando a las empresas por domicilio fiscal. Entonces se olvidan de esto y dicen, dame el convencional, yo como IMSS, y no nada más eso, dame del contrato la relación de los trabajadores o cualquier otra persona que vayas a mandar a ese lugar para ejecutar el servicio especializado. Y ahí meten un candado tremendo a las empresas, porque les está diciendo, proyéctame cuántos trabajadores vas a ocupar para el servicio que te están contratando. No sé en otras zonas de donde nos están escuchando, pero por ejemplo aquí en la región, al haber altas y bajas, temporadas altas y bajas en el sector agropecuario de ahí del aguacate, es muy difícil proyectar cuántos trabajadores vamos a estar requiriendo en temporadas altas. Entonces, tengan mucho cuidado con eso, porque si le dan un número alto al IMSS de trabajadores y por cualquier cosa se incumple la figura jurídica de los servicios especializados, el IMSS va a tener los elementos suficientes para presumir que ese número de trabajadores te prestó ese servicio y te van a capitalizar el crédito a ti como empresa contratante del servicio por la responsabilidad solidaria que existe. Yo veo ahí un detalle muy fuerte que hay que cuidar cuando se contraten este tipo de empresas, de revisar realmente los números de trabajadores que me van a asignar, que corresponda o que sea lógico con los servicios que me van a desarrollar dentro de mi lugar de trabajo. Ok, también, si se fijan, como está redactada un poco la reforma, nos está diciendo,
u otros sujetos que prestan servicios especializados. Es decir, yo como empresa contratante del servicio especializado no nada más tengo que estar al pendiente de los trabajadores que me manden, sino también de aquellas personas adicionales que la empresa me mande y que esté dentro de mi lugar o mi centro de trabajo. Normalmente en este tipo de contratos se pactan a ciertas personas que van a ser supervisoras de los servicios, que es una de las facultades que tienen, ¿no? Bueno, ok, te mando mis trabajadores, te mando a tantos, pero además van 2, 3, 4 personas que van a estar supervisando que mis trabajadores hagan el servicio especializado de contratado. Entonces, tenemos que también cuidar esa parte. Y si se fijan, el resto de lo que nos está pidiendo ahí, CURP, número de seguridad social, salario base, cotización, nombre, RFC, todo eso es precisamente lo que el IMSS toma de base para poder fijar o no fijar las presunciones para salario base, cotización. Entonces tenemos que tener mucho cuidado realmente en el contrato que se presente y que se está reportando cuatrimestralmente a la autoridad. Afortunadamente, tenemos hasta el 22 de julio como primera fecha para proporcionar la información por parte de las prestadoras que ya estén actualmente registradas. Ahora, respecto al Infonavit. El Infonavit todavía no sacan los acuerdos o el mecanismo adecuado para poder conseguir estos datos. Los primeros son básicos, los datos generales de las partes, los del contrato, los montos de aportaciones y amortizaciones, la información de trabajadores, pero la copia siempre del registro emitido por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que también se pide del lado izquierdo, la vamos a obtener realmente hasta que la propia Secretaría lo valide. La Secretaría tiene ciertos tiempos para emitirla, 20 días y luego 3 días si no lo emite, pero en cuanto se tenga ese registro, debemos de proporcionarlo, no esperarnos hasta el día 17. Ok, vamos a considerar muy bien, por lo menos en la región sur, no tenemos todavía una coordinación extrema respecto a las auditorías coordinadas, tanto del IMSS, Infonavit y Secretaría de Previsión Social. Sin embargo, para efectos de subcontratación, le tenemos todavía que adicionar una autoridad más, que es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través del Sistema de Administración Tributaria, porque ahora involucra un delito, que es el de defraudación fiscal, que vamos a ver más adelante. Entonces, en el momento en que el IMSS Infonavit va a notificar a la Secretaría del Trabajo el incumplimiento de esto, tenemos que tener mucho cuidado, porque lo que sigue es posiblemente enfrentarnos con una defensa ante el SAT. Ok, ¿cuáles son las consecuencias? Y ahora sí, la empresa, yo como empresa contratante, ¿cómo voy a responder si el otro se equivoca y yo no le pongo la atención debida? Bueno, voy a ser responsable solidario únicamente en materia de seguridad social, únicamente respecto a esas obligaciones con IMSS. Con Infonavit, igual, lo mismo, nada más en cuanto a lo que tenga que ver los trabajadores, de acuerdo a la propia ley de Infonavit. Hay que separar muy bien los casos, porque a pesar de que las cuotas se paguen bajo un mismo sistema, generan efectos completamente distintos. Me puede caer el crédito fiscal por parte del IMSS y no caerme por parte del Infonavit, o al revés. Entonces, me puede caer una multa por parte del IMSS de 500 a 2,000 UMAS, que ahí está la cantidad traducida al día de hoy, pero el Infonavit es un poco más ligero, por decirlo de alguna forma. Si se fijan, incluso en el caso de la sustitución patronal, el IMSS me da 6 meses para poder responder respecto a las obligaciones o a las relaciones laborales de las que fui sustituido. Y el Infonavit no, en el Infonavit son únicamente 3 meses. La multa para la subcontratante, hablando de UMAS, y para que lo tomen presente, normalmente las autoridades siempre empiezan con la mínima, hablando de 500 y hablando de 3 UMAS. Sin embargo,
existe multa agravada para el caso de el efecto fiscal. Hablando de las autoridades fiscales, hay que cuidar estos tres supuestos. Primero, nos dice Hacienda desde el principio, a ver, de acuerdo a la reforma, olvídate de lo que hacías antes o de lo que querías hacer antes, y de una vez te digo que cualquier cosa que no sea subcontratación de servicios especializados no va a ser deducible para efectos de ISR y no va a ser acreditable para efectos de IVA. De una vez te están diciendo, cuida tus facturas, cuida los pagos, cuida los conceptos. La mayoría ha visto facturas que dicen suministro de personal. Te lo está poniendo literalmente en el artículo 15D del Código Fiscal de la Federación. Ten cuidado que no diga subcontratación de personal porque está prohibido. Y ten cuidado también que cualquier concepto que le pongas no tenga relación con el objeto social de la empresa a la que presta el servicio o con su actividad preponderante. Entonces, cuiden sus facturas. Tampoco se va a poder deducir ni acreditar si los trabajadores que están con el beneficiario, con la nueva, o con el beneficiario, o con el outsourcing, perdón, mejor dicho, con la nueva subcontratante, fueron originalmente el beneficiario. Entonces, tampoco se vale que el día de hoy yo haya tenido una empresa y la haya seccionado, la haya ascendido, haya hecho otra empresa y le haya pasado trabajadores para allá, y que en la nueva empresa quiera deducirme o acreditarme el impuesto correspondiente. También nos ponen un tope en ese sentido para no abusar de la figura. Y también hay que cuidar los contratos laborales de las personas que me vayan a mandar como prestadores de servicios especializados. Porque si una de sus actividades o varias se relacionan con las actividades que yo ya estoy desarrollando actualmente o que están desarrollando mis trabajadores, también estaría prohibida, y en una revisión de Hacienda, al momento de revisar los contratos, se van a dar cuenta de la similitud de las actividades, van a decir, ah, pues fíjate que todo esto que te deduciste o que te acreditaste, me lo debes. Entonces tengan mucho cuidado con estos tres puntos del efecto fiscal, porque es muy importante que los tengan presentes, sobre todo por lo siguiente. En el artículo 15D del Código Fiscal nos está hablando que la responsabilidad solidaria respecto a las contribuciones se van a dar a cargo de los trabajadores que hayan prestado el servicio. Nos limita hasta eso únicamente respecto a los trabajadores de la prestación de servicio, pero nos dicen, si me incumples a mí respecto a contribuciones, tu multa automáticamente te la voy a considerar como grabada. Es decir, te voy a aplicar una multa fuerte. No es, le podemos deber a todo el mundo, le podemos deber, son religiosos, a Dios, a nuestras parejas, pero a Hacienda no le debas, porque te cobra caro y además te va a equiparar el delito de defraudación fiscal. ¿Por qué? Ok, vas, tú como subcontratante, no me pagaste contribuciones, incluso el IMSS o Infonavit de Secretaría de Trabajo me manda este informe, yo ejerzo mis facultades de comprobación y de las facultades de comprobación desprendo que efectivamente no se dio la figura de la contratación de servicios especializados, y por lo tanto para ti como empresa prestadora del servicio te voy a imponer una multa de 150 a 300 mil pesos. Ojo, aquí ya está fijada en cantidad, no está en UMAS. Es una cantidad fija. Pero la multa es por cada vez que no se entrega la información correspondiente. No sé si se acuerdan que hablábamos, por ejemplo, hablando del índice de Infonavit, que la información se tenía que entregar a los 17 cuatrimestralmente. Ok, para Hacienda también nos dice, aguas, porque si no me entregas la información que yo te estoy proporcionando, solicitando, te voy a multar con tanto. Y además,
está el delito de defraudación fiscal, que específicamente para esta infracción nos está hablando por montos. Ahí tienen los montos, dependiendo de cuántos haya sido la contribución omitida, van desde 3 meses hasta 9 años. Entonces hay que tener mucho cuidado, sobre todo por el compliance penal, porque recuerden que ahora los responsables o los administradores únicos, los representantes legales, presidentes de consejo, tienen responsabilidad directa respecto a lo que realiza la empresa. Cuidado con la defraudación fiscal. Para ir cerrando un poco, por tema de tiempo, vamos a ver específicamente qué tengo que hacer yo como contratante de los servicios especializados. Primero, tengo que revisar que cada vez que pague, la empresa cuente con el registro respectivo. Porque si bien es cierto, el registro que saque la contratista le abarca o tiene una vigencia de 3 años, lo puede perder en cualquier momento. Entonces, cada vez que yo le pague, necesito que me entregue la copia de su registro. ¿Qué más voy a obtener del contratista? Necesito copia de los CFDIs de los salarios de los trabajadores. Necesito copia de los pagos por concepto de las retenciones de los impuestos de las cuotas sobre patronales. Lo mismo de la declaración del IMSS y de su pago, del IVA, perdón. ¿Qué pasa si la empresa no me da la información y yo ya realicé la deducción o la acreditación del impuesto correspondiente? Híjole, pues me dice la reforma, ok, no te entregó la documentación, ¿qué es? Me vas a presentar una complementaria donde me vas a disminuir los montos que ya te acreditaste. Entonces, no solo se trata de cuidar a mi contratista, se trata de que si no me cumple, yo como empresa no darle efecto jurídico a lo que de jure quedó sin efectos, que es precisamente el contrato de prestación de servicios especializados. Y por último, necesitamos verificar en la plataforma que el registro que venga en el contrato de prestación de servicios coincida con la obra o servicio contratado. Porque me puedo registrar yo y normalmente pasa en materia de hecho de capacitación y adiestramiento, donde nos dan el folio, el registro, y dices, bueno, tiene un folio, un registro, pero nunca checamos que sea para realmente el servicio que estoy contratando. Entonces, que lo validen, porque si les están prestando un servicio con un registro que no coincide, automáticamente encajan en la ilegalidad, están generando un outsourcing y por consecuencia son responsables solidarios de todo lo que llamamos esto. Ok, además de eso, si no verificas, porque es una obligación verificar, y si se presta el servicio así, además de lo que ya vimos, una multa de 2,000 a 50,000 más. Estamos hablando ya de 4,224,000 pesos en un caso extremo. Y para el contratista, okay, yo soy la empresa. Primero me tengo que registrar bajo los lineamientos que emitió la Secretaría, que lo podemos checar y descargar de ahí dentro. Después tengo que estar pendiente de mi registro, pero no me puedo esperar a que venza, necesito iniciarlo 3 meses antes de que venza para poder renovar. Después, tengo que cuidar que los trabajadores que yo mande a prestar el servicio porten o se identifiquen con su imagen, un nombre, de preferencia el gafete, que te lo dice ahí, o un código, para que los vincule con la empresa contratista, para que no se confunda o para tener claro dentro del propio centro laboral quién es quién. Son trabajadores de la empresa, son trabajadores de servicios especializados. Y por último, cuiden por favor que en el momento cuando elaboren sus contratos, que se señale el registro y folio. No solamente el registro, también el folio. Porque el registro es uno y folios pueden tener como 5 o 6 dependiendo de cuántas actividades registran. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. También que venga el objeto del servicio de forma muy específica, de acuerdo a la clasificación que vimos,
a que hicimos referencia y, sobre todo, lo más importante, el número aproximado de trabajadores que van a participar en esta parte. Si no tienen el número aproximado de trabajadores, pues, lo deben de proyectar. Si no lo pueden proyectar, tabúlenlo. La idea es que si tengo una cantidad variable, hagan un tabulador con distintas proyecciones de para el caso específico cuántos trabajadores voy a ocupar. Ok, sería todo por mi parte. Dejo abierto por ahí las participaciones para preguntas y respuestas. Siguen siguiendo sus órdenes, nos pueden encontrar tanto en WhatsApp como en Facebook y seguimos a sus órdenes para cualquier duda o comentario. No sé Muchas si gracias, quieren... licenciado. Si alguien tiene alguna duda, favor de colocarla en el chat para que podamos leerla y compartirla con todos los demás. Nos preguntan que si vamos a compartir las diapositivas. Sí, en un momento más las solicito al ponente y se las comparto vía WhatsApp. ¿Quieres que yo vea las preguntas o las leen de allá? Comenta Juan Carlos que se aplica para el in-outsourcing. Hay una excepción, sin embargo, y también fue materia de debate, de si se podía en un mismo grupo de empresas, de hecho así te lo dice la ley, en un mismo grupo empresarial, a realizar la famosa insourcing, que es básicamente prestarles los mismos servicios a distintas empresas. El problema es que no podemos, no podemos justificar dentro del mismo grupo de empresas que está especializada la labor. Primero porque si estamos hablando de un grupo de 4 empresas, normalmente es por la cadena de producción, ¿no? Hablando de una constructora, por ejemplo, está la constructora, está la de materiales, está la transportadora, está la de los trabajadores. Ninguna de ellas está especializada para prestar el servicio jurídico, para prestar el servicio de contabilidad. Entonces, ese es el problema que tienen actualmente los grupos de empresas, porque también la segunda parte por la que no está considerada la insourcing dentro de esta excepción es porque lo limita a grupos empresariales. Y ya está definido que para que sea un grupo empresarial necesitas tener una parte controlada, la controladora y las controladas para efectos fiscales. Es decir, que en un caso muy específico sí podríamos llegar a realizar un insourcing. Sin embargo, tendremos que crear esta empresa 100% especializada para que se pudiera prestar servicios a las demás. De lo contrario, seguiríamos cayendo en la ilegalidad. Muchas gracias. Teníamos una pregunta anterior que solicita Laura Macías. ¿Cómo aplica para las empresas que empiezan actividades o que se requieren dar de alta? Tienen el mismo problema que comentamos. El problema es que no van a poder justificar su carácter especializado. La experiencia, sobre todo. Tendrás que justificarlo de otra forma respecto a la capacitación que ya traen tus trabajadores, no que tú les diste. Entonces, es muy complicado realmente en esa parte porque la Secretaría del Trabajo y Previsión Social te lo guarda en línea. Entonces, la respuesta te la da en línea, si te pide información adicional es en línea, entonces es difícil, como se hacía antes, que de primera mano le expliques cómo es tu giro, cómo es tu empresa, por lo tanto va a ser también difícil que te validen
en ese aspecto, si no demuestras claramente la especialización. No digo que no se pueda, simplemente digo que es muy difícil. Muchas gracias. Otra persona pregunta que si puede repetir cómo distinguir si soy o no sujeto al registro ante la STPS, dar algunos ejemplos. Ok, me voy a regresar a esa que no proyecté por error. Muchas gracias. Que es básicamente lo que decía. Aquí está. Para diferenciar si eres o no eres, tienes primero, vamos a decirlo coloquialmente, verte al espejo, ver realmente si tú tienes servicios especializados o no. Segundo, tienes que contrastarte con la empresa que te va a contratar. Si aquella persona también puede llegar a tener o no personal como el tuyo. Ejemplo, yo mismo. Soy un despacho de abogados, voy con un empaque de aquí y el empaque, pues bueno, no tiene un jurídico como tal, pero sí tiene un departamento de recursos humanos con una persona que tiene actividades similares o incluso iguales a las que yo presto. Entonces, no es un servicio especializado mi labor porque yo no tengo o mi actividad no requiere un permiso, una licencia que me regule, no requiere un equipamiento, una tecnología, activos muy específicos para poder prestar el servicio. A lo mejor sí tengo capacitaciones, certificaciones, estudios, experiencia, mis promedios o rangos salariales, incluso el nivel de riesgo, pues también todo estoy cumpliendo con todo, pero me faltan esos otros datos que me hacen distintivo de la actividad que se desempeña. Entonces, sí es un poco confuso porque sí lo tenemos que valorar caso por caso, pero esa es la clave. Contrastar, uno primero, saber que realmente eres especializado y segundo, contrastarte con la empresa que estás contratando para ver si ella no puede o no está actualmente con trabajadores que realizan el mismo servicio que o parecido. Bueno, esperemos que con eso se haya resuelto esa duda. Pasamos a la siguiente pregunta. ¿Por qué se decidió regular el outsourcing? El outsourcing es como el patito feo de todos los esquemas de simulación que existen o que existían. Era el más conocido, era el más visto por la sociedad en general, obviamente por las autoridades. Ya tenían detectadas tanto el IMSS como el Infonavit, bueno, el Infonavit no tanto, pero el IMSS, Hacienda, la Secretaría de Trabajo incluso ya tenía muy detectadas las figuras de la subcontratación. El problema es que no tenían las herramientas necesarias para poder actuar acorde. Ejemplo, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, en las auditorías que realiza, te dice, oye, dime si tienes empresas contratistas, cuántas tienes, y para ver, ¿no? Subcontratantes. Le dices, bueno, es que sí tengo dos. Ah, bueno, lo único que te revisaba era que lo que tenías lo que tenías allá no fuera igual a lo que tienes. Entonces yo podía tener incluso un trabajador en la empresa auditada, en la empresa inspeccionada, todo el resto de mi plantilla laboral allá, y diferenciarlos en cuanto a actividades, y la Secretaría de Trabajo estaba atada de manos, porque cumplía con lo que decía la ley o la reforma de 2012, que era que no abarcara la totalidad de trabajadores y que las actividades que realizaran no fueran las mismas o similares a la empresa donde se presta el servicio. Entonces, ese fue el problema realmente, que se abusó por la poca o nula legislación que había. Por eso es que ahora que no nada más se reforma la ley de trabajo, sino se reforma ley del IVA, ISR, Infonavit, el Seguro Social, se reformó todo precisamente para dotar todas estas herramientas. Básicamente por eso es el motivo de la reforma. Muchas gracias. Luis Alfaro pregunta si usted ve posibilidad de alguna prórroga en los plazos de tope
de tener el registro para operar? No lo veo, sobre todo porque no es un tema de presupuesto para la Secretaría del Trabajo. Normalmente por eso son las prórrogas de la mayoría de las reformas, por tema de presupuesto. Y segundo, porque actualmente, hace unos días, de hecho, la propia Secretaría del Trabajo anunció que ya llevaban creo que dijo un 58% registrados. Entonces, presume su avance. No creo que se echen para atrás con una prórroga. Pero bueno, nos ha sorprendido el gobierno durante varios años. Muchas gracias. La siguiente pregunta es, ¿por qué si solo se es responsable solidario en materia del IMSS, las empresas que te contratan te piden el comprobante de pago de los impuestos federales? Ah, ok. Porque me voy a mover de diapositiva. Si bien es cierto, con la reforma, tú como empresa tienes obligación de proporcionar esa información, es distinto, y supongo, y aclárame si no es así, que te estás refiriendo a una facultad de comprobación, ya específicamente la facultad de comprobación, porque en ese supuesto la autoridad no actúa en relación a esto, en base únicamente con facultades en este artículo, actúa para cumplir o para inspeccionar el cumplimiento de tus obligaciones en materia de seguridad social, es decir, todas las que tiene la ley del seguro social. Por eso es que te pide información contable, incluso hasta planos, o sea, te pide todo el IMSS, precisamente por lo mismo, porque parte de ver que estás cumpliendo con tus obligaciones de seguridad social es ver que estés pagando tus impuestos respectivos de los trabajadores para ver que estés integrando correctamente, que le estés pagando correctamente, que no le estés deduciendo de su salario para pagar impuestos y por lo tanto que integres correctamente el salario base de cotización. Hacen como toda la mano para llegar a lo mismo, salario base de cotización, que esté bien integrado. Prácticamente por eso. Entonces, no sé si se refería a eso tu pregunta en cuanto a las facultades de comprobación, o ya específicamente a requerimientos de información, porque esa es otra facultad que tiene el Seguro Social, que son los requerimientos de información respecto a algo muy específico que también te puede estar refiriendo a eso. Y en ese caso también te piden toda la información, te lo piden como si fuera una facultad de comprobación, pero ya encaminada a algo muy, muy específico. Entonces, desafortunadamente lo hacen como para tener toda la información correspondiente, pero no es una facultad de comprobación como tal. Muchas gracias. Esperemos que se haya aclarado esa duda. Y otra persona pregunta, en algunos sitios las cuadrillas de cosecha tienen un jefe de cuadrilla, quienes consiguen personal para la cosecha en huertas. ¿Cuál sería su situación con esta reforma? En una opinión muy personal, yo no consideraría el servicio de corte, hablando del jefe de cuadrilla, como un servicio especializado, porque no estarías demostrando la especialización del servicio de corte, o no sería muy clara, está como que ahí en línea. ¿Por qué? Porque puedes tener todo lo de acá arriba, puedes tener equipamiento, el activo, la maquinaria, las camionetas, todo bien. El problema es que, incluso estas certificaciones, el problema es que la capacitación que le puedes dar al jefe de cuadrilla para que sea especializada, no la veo justificable en una opinión muy particular, porque ¿cuáles son las actividades de un jefe de cuadrilla? ¿O cuáles son las actividades de un cortador? Del cortador tal vez te lo creo, en el uso del equipo, de las alturas, de todo eso, pero en el jefe de cuadrilla realmente cuáles serían tus actividades, para considerar que es especializado. Y sobre todo, y lo más importante, cuando se realizan, no sé específicamente operativamente a qué te estás refiriendo,
pero en el supuesto de que el cortador se pueda, o el jefe de cuadrilla estuviera a cargo de la cuadrilla y únicamente estarías contratando al jefe de cuadrilla, tienes un problema porque en el momento en que estén realizando el corte, normalmente las órdenes de corte van por toneladas o por kilos, pero no se especifica realmente el objeto del corte de forma tal cual especificada, perdón, valga la redundancia, y por lo tanto, el encargado de la huerta o de la empresa de la que se está contratando no nada más supervisa el servicio, sino que se pone a dar órdenes, tanto al jefe de cuadrilla como y a los cortadores. Entonces, ese es el problema realmente, que ya en la práctica sí se da el elemento de la subordinación. Y al momento de darse el elemento de la subordinación, ya ni siquiera nos estamos refiriendo a un tema de si se da o no una subcontratación de servicios especializados, ya nos estamos metiendo en el tema de realmente quién es el patrón, si le estás ordenando o no a los trabajadores que te van a hacer el servicio de corte o al propio encargado de cuadrilla. Entonces, es un tema muy, muy complejo con ellos porque tenemos que revisar documentos. Documentalmente, desde la orden de corte, todo el registro hasta la entrega, porque hasta el momento de entregar incluso pueden ser sujetos de subordinación, y para realmente determinar que es una actividad independiente, y después de eso, ver si el servicio es realmente especializado o no por esta cantidad o calidad distintiva. Ejemplo, habría que checar en el empaque o a donde se vaya a llevar la fruta, que no tengan el sujeto social el corte, porque si lo tienen, automáticamente estaríamos descartados. Entonces, yo por ese lado no considero que el servicio de corte sea un servicio especializado, pero puede llegar a encajar. La verdad, ahí ya es un caso muy, muy concreto. Muchas gracias. Retroalimentando esa misma pregunta, comenta la persona que se refiere al servicio, que si el servicio de corte es contratado por una empacadora, pero desconoce si le aplica o no esta reforma. Reiterando, yo consideraría que en tema para el registro no, pero sí habría que hacer una valoración completa, porque te estarías descartando desde el propio empaque. Pues desde el propio empaque, si tienes el objeto social corte, pues ya no aplica, porque ya tienes relación con el objeto social de la empresa a la que le estás prestando servicio. Entonces, si no, realmente ahí sí es muy, muy específica y tenemos que revisar completo. Muchas gracias. Otra pregunta. Para el cambio de los trabajadores a la empresa a la cual se le presta el servicio, ¿qué tengo que hacer o cuál es la documentación que debo enviar al IMSS? Una disculpa, se cortó un poco al principio, ¿me la podrías repetir? Ok. Dice, tengo una duda para el cambio de los trabajadores a la empresa a la cual se le presta el servicio. ¿Qué tengo que hacer o la documentación que debo enviar al IMSS? Ok, primero, hay que considerar cuándo la tienes que enviar. Entonces, estamos hablando de que es cada 4 meses. Acá. A más tardar el día 17. Empezando, te da incluso los meses, pero empiezan desde enero. Entonces empieza a contar a partir de enero, que en enero tiene la obligación. Febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre. A más tardar el 17 de septiembre, si mis cuentas no me fallaron, tendrás que estar enviando la información. Y esta parte, aquí nada más te puse lo delicado de la fracción 1 y 2. Revísate el artículo 15A de la Ley del Seguro Social para que veas los datos completos. Todo es en línea, de hecho ahí mismo te ponen a dónde lo tienes que enviar, pero sí son bastantes datos. Ahí nada más te puse unos pocos. Por tema de tiempo no me voy a poner a buscarla, pero tranquilo, ahí está, 15A, todo realmente ya lo tienes. Lo más complicado es registro. El registro de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, porque mientras no lo tengas,
no lo puedes enviar y mientras no lo envíes no vas a poder cumplir para efectos del Seguro Social. Muchas gracias. Estoy revisando el chat y creo que ya no hay más preguntas relacionadas al tema. Solo nos están agradeciendo y comentándonos si podríamos compartir la presentación. Sí, esa en un momento se las compartimos a través del grupo de WhatsApp. ¿Alguien más gusta participar? Igual cualquier otra duda, pues tienen los datos de contacto. Cualquier cosa, pues Sí. estamos. ¿Nos pudiera compartir sus datos de contacto en el chat, por favor? Ok, sí, se los paso en un momento. Igualmente, si no los alcanzan a anotar, se los comparto en el grupo de WhatsApp. No habiendo alguna otra participación, damos por concluido. Sigo revisando el chat, perdón. Ok, son los datos de contacto. Muchas gracias. De nada. Bueno, agradecemos su participación. A ver, por acá, me regreso nuevamente. Podemos responder esta duda y con esta damos el cierre. Cuando se tiene una empresa en la que tienes personal para el desempeño de las funciones, pero no pones a disposición tus empleados a un tercero, es necesario el registro del REPSE. No sé qué se refiere. REPSE. Ok. Sí, REPSE. Para el desempeño de las funciones, pero no con la disposición de tus empleados. No, acá estamos hablando, no, acuérdate que la previsión es precisamente eso, poner a disposición personal. No estamos hablando de que no mandes personal, estamos hablando de la disposición. Entonces, lo que tienes que cuidar en los contratos o en cualquier parte para ver si eres sujeto al registro o no, es si va a estar disponible el trabajador para la empresa a la que le estás prestando el servicio o no. Porque si no está disponible, que este es el caso, supongo que es el caso de la pregunta, que no estaría disponible, no encaja ni siquiera en la prohibición del outsourcing. Y por lo tanto tampoco estaría abarcando la prestación de servicios personales especializados, porque es una excepción al outsourcing. Aquí estaremos, no sé, estoy hablando a lo mejor de una figura mercantil o civil, una prestación de servicios profesionales tal vez, que es la que estoy pensando que están haciendo. La prestación de servicios profesionales, pues no es materia de registro. Ok, muchas gracias. Comentan si es cosechadora de aguacate. Me imagino que pregunta si aplicaría lo mismo o sería el mismo procedimiento. Sí, también el momento de ser cosechadora de aguacate, aquí nada más hay que tener cuidado, es lo que hablamos. ¿Vas a ponerla a disposición o no? Si la empresa a la que le estás prestando el servicio de cosecha, le estás dejando a disposición tus trabajadores al encargado de la huerta o al responsable, el propietario de la huerta o del empaque, pues ahí sí estarías incumpliendo y estarías encajando en lo que es la prohibición del outsourcing. Entonces ahí sí tienes que tener mucho cuidado en el momento de mandar a los trabajadores, porque no deben de estar a disposición de la persona, a menos que así se establezca en el contrato de forma muy, muy específica para qué efectos. No dejar la actividad general, sino únicamente, no sé, la empresa contratante estará a cargo de supervisar los servicios del trabajador, realizándolos así, con todo el proceso y dándole la indicación completa. En ese tipo de circunstancias, posiblemente sí puedas supervisarlo de una forma más estricta.
Muchas gracias, licenciado. Bueno, con esta pregunta damos el cierre del chat. Agradecemos su participación. Los invitamos a seguir inscribiéndose a los cursos en la página www.culturalaboraluruapan.com y estar atentos a las conferencias de cierre. Por favor, permanezcan en los grupos de WhatsApp y esperen instrucciones para la descarga de su constancia. La grabación de este y otros cursos estarán disponibles en la página culturalaboraluruapan.com. No habiendo más comentarios, damos por concluido este curso. Agradecemos su participación y felicitamos a nuestro ponente por su valiosa colaboración en la edición número 20 de la Semana de Cultura Laboral. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. En el grupo les compartimos un formulario para evaluación. Espero nos puedan aportar tanto para el ponente como para nosotros su opinión sobre este curso. Muchas gracias.